Saludos, estimados amigos, espero que se encuentren muy bien en esta tarde. Les traemos solamente una cápsula de conocimiento, no es así como un tema, sino simplemente una pizca, un destello de conocimiento sobre ciencias bíblicas y en esta ocasión, en estos escasos minutos, vamos a hablar sobre la Torre de Babel. La Torre de Babel, como sabemos, es uno de los relatos más importantes dentro de la llamada Biblia hebrea. Se encuentra en el capítulo 11 del libro del Génesis. Sobre este tema, por supuesto, al igual que muchos otros, han surgido infinidad de explicaciones, de relatos adicionales, de los llamados midrash dentro del judaísmo, que son pues explicaciones alegóricas, metafóricas, y de cierto tipo sobre los pasajes de la Biblia. Es decir, al igual que el Arca de Noé y otros tantos, este pasaje lo conocemos desde nuestra infancia y es que hasta películas se han hecho sobre esto. Como sabemos, a partir del Génesis 1 al capítulo 11 se puede entender una clara influencia de cultura babilónica en la Biblia. Como sabemos, la Biblia hebrea no es un libro que bajó como se cree del cielo, es un libro que se construyó a través de los siglos, a través de tradiciones de todo tipo, y muchas de estas tradiciones venían ni más ni menos que de Babilonia, el lugar donde el pueblo judío fue exiliado en el año 586 a.C. por el famoso rey Nabucodonosor II. Ahora, dentro de este imperio, ellos aprendieron mucho de la cultura babilónica, pero inclusive, aunque ellos no hubieran pisado la tierra de Babel, con todo eso, la mitología babilónica, pues fue una de los grandes de las grandes influencias que tuvo el mundo antiguo a través del famoso relato de la epopeya de Gilgamesh, y de otros tantos que desarrollaron los escribas babilonios. Con todo eso, la influencia en el antiguo cercano oriente fue demasiada, al igual que Egipto. Pero sumando esto que entonces Israel estuvo en cautiverio, esto aumentó su cercanía con esas tradiciones y es por eso que precisamente en el relato bíblico esta torre que supuestamente subía al cielo es ni más ni menos llamada que la Torre de Babel, así se le conoce como la Torre de Babel. Ahora bien, dice el Génesis 11, verso 1 al 4, que ustedes han escuchado en algún otro momento de la vida. Dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Ahora explicaremos algunos detalles de este pasaje que son muy interesantes, muy importantes. Y dijeron, vamos a edificarnos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Ahora bien, sobre este pasaje podemos tomar varias enseñanzas. El mito bíblico de la Torre de Babel se transformó en una leyenda etiológica. ¿Qué significa la etiología? No significa otra cosa más que el origen de las cosas. La etiología busca explicar el origen de muchas cosas, inclusive en la medicina. Pero hablando en específico de una leyenda teológica, pues obviamente se refiere a explicar algo que para ellos era pues obviamente desconocido y que a la vez llamaba mucho la atención. ¿Y qué es lo que la leyenda de Babel explica o intenta explicar su origen? Es ni más ni menos que la dispersión de los pueblos en ciudades y a la vez la diversidad de idiomas y lenguas que habían en la tierra. Entonces, el hombre antiguo claramente se preguntaba cómo es que existían diversas lenguas, quién las había inventado, cómo habían nacido. ¿Cómo es que los pueblos se habían dividido en ciudades, en naciones? Obviamente, en un tiempo muy antiguo no se registraba todo, ¿no? No había una libreta, por decirlo así, una bitácora, guardando todos estos recuerdos. Así que el hombre, pues, no los conocía y, por lo tanto, se desarrolla este tipo de leyenda y a veces mitología sobre el origen de algo. Ahora, entonces, la Torre de Babel no es otra cosa más que una leyenda
buscando un origen, conocida como leyenda etiológica. Yahvé mezcló allí las lenguas y los esparció por todos los países, evitando una capital mundial, según este relato. ¿Ok? Supuestamente el hombre se había reunido, andaba vagando, así nos narra los versos que leímos hace un instante, donde el hombre supuestamente viene vagando por el desierto, supuestamente, y encuentran un lugar en la llanura de Shinar. Y es entonces cuando comienza a construir este proyecto, que para la Biblia es un proyecto negativo, un proyecto que buscaba impulsar una capital mundial y que a la vez se opondría en contra de Yahvé. Así que Yahvé baja directamente y los esparce, confundiendo sus lenguas, ¿verdad? Ahora bien, muchos, valga el comentario personal, muchos desde niños creímos esto, ¿verdad? Porque muchos conocemos desde que somos pequeños este tipo de historias, y es decir que pues nos sonaban reales, ¿no? Cuando éramos niños todo esto parecía una realidad muy interesante, pero conforme nosotros vamos madurando, vamos conociendo más cosas, nos damos cuenta pues que esto no es una realidad, que los idiomas obviamente no nacen de esa forma, ni las lenguas, sino que tienen cada uno su propia historia y su propio origen, pero esto será otro tema. Ahora, el mito explica la diversidad de pueblos de la tierra. Y otra vez una explicación rápida entre paréntesis. Hay muchas personas que enseñan hasta la fecha dentro de las religiones abrámicas, sobre todo judaísmo y cristianismo, que el hebreo, el idioma hebreo, hablando de los idiomas, enseñan que el idioma hebreo fue el primer idioma que se habló en la tierra. Es decir, que Adán y Eva, dentro de ese pensamiento, hablaron hebreo, ¿no? El hebreo que es el idioma sagrado y más antiguo. Esto también porque muchos no lo saben y creen esto, pero esto también no es una realidad histórica. El hebreo no es una lengua madre, es decir, una lengua originaria. El hebreo es, como otras tantas, como el mismo español, es una lengua derivada de otras lenguas más antiguas. Un día, como les dije, hablaremos de esto, pero hay una historia sobre los pueblos indoeuropeos, porque así se llaman, indo y europeos, porque estos pueblos que eran nómadas y se establecen en ciertas partes del mundo antiguo, construyen lo que después nosotros hemos conocido como Europa y la India. Se mezclan en todos estos territorios, pero algo importante es que ellos desarrollan lenguas muy antiguas que después tienen mucha influencia en las lenguas o idiomas que nosotros conocemos hasta la fecha, como es obviamente el italiano, el griego, entre tantos otros. Entonces, pues esto lo digo porque hay un rastreo real y comprobable de dónde vienen nuestras lenguas o las lenguas que conocemos, que no son de la Torre de Babel. Y acabando con el punto que les decía, el hebreo tampoco es la primera lengua del mundo. Si quieren, ya después hablaremos de eso. Pero el hebreo no fue la primera lengua del mundo. No es de las más antiguas. El hebreo, como otras tantas, es el resultado de otro tipo de lenguas que después hablaremos, o idiomas, si le quieres llamar así. Entonces, pues bueno, eso también es parte de una especie de leyenda etiológica en la Biblia, que el hebreo es el idioma de Dios. Pero no es así. Seguimos. Entonces, en ese mito se explica la diversidad de pueblos, ¿no? El origen de por qué había muchos pueblos en la tierra, y según la voluntad de Yahvé, estos pueblos deberían de vivir separados unos de otros. Es decir, que según el relato se intentaron juntar, pero esto no era la voluntad de Yahvé, sino que tuvieron que ser divididos. El mito que probablemente existió antes de este relato, sin el drama de las inundaciones, es decir, que este relato sigue a la historia del diluvio, bueno, nos hablaba de la disputa continua entre nómadas y sedentarios. Es decir, que al igual que otros mitos y leyendas en la Biblia hebrea, hay una continua disputa entre nómadas y sedentarios. Es decir, gente que andaba vagando sin rumbo, bueno, a veces sí con rumbo, a veces no, por el desierto, se establecía donde bien le parecía un tiempo y después tomaba sus cosas y seguía caminando, y así sucesivamente. Y había una confrontación dada en algún tiempo en la sociedad antigua, donde este tipo de grupos nómadas se disputaban
lugares con los sedentarios, es decir, con grupos ya establecidos en pequeñas ciudades o poblaciones. La Biblia nos registra este tipo de conflictos de muchas formas. Cuando ponemos atención en el Génesis, vemos cómo existen varias confrontaciones. De hecho, por ejemplo, les doy un ejemplo claro hablando del Génesis. Antes de que aparezca este relato de la Torre de Babel, nosotros podemos ver capítulos antes del Génesis cómo supuestamente la descendencia de Caín después del Génesis 5, son los que fundan las primeras ciudades supuestamente del mundo. Todos los descendientes de Caín empiezan a construir ciudades según la Biblia, ¿no? No según la historia. Y entonces, pues obviamente la descendencia de Caín es vista como mala continuamente en la Biblia. Sin embargo, la descendencia de Set, hijo de Adán, se vuelve nómada, errante. Es decir, vemos también a Abraham que andaba vagando por todas partes y así otros héroes bíblicos. Son personas que no fundan ciudades, sino que andan vagando, son nómadas. Y aquí vemos entre líneas cómo la Biblia exalta a los nómadas y condena a los sedentarios, a la gente que vive en ciudades. Y muchas veces señala a las ciudades como centros de perdición, como Sodoma y Gomorra, ¿no? Ciudades importantes que eran centro de perdición, como Babel, un centro de perdición. Y así hay otros tantos ejemplos, Tiro, Sidón, etcétera. Los profetas marcan muchas ciudades, ¿no? Y entonces, como vemos, para la Biblia, en algún tiempo, para algunos escritores de la Biblia, entonces esta lucha se inclinaba hacia los nómadas para ellos, es decir, apoyaban el que sean nómadas. Pero obviamente esto no era de gente buena o gente mala, simplemente era una forma de vida que en algún tiempo se iba estableciendo y que la sociedad se iba acomodando a cierto ritmo, y es entonces cuando surgieron este tipo de tradiciones y mitos de todo tipo, donde hay esta lucha constante entre nómadas y sedentarios, personas que vivían en ciudades. Ahora bien, si bien existe una larga tradición exegética, es decir, de interpretación, que imagina la construcción de la torre como un intento de alcanzar las alturas celestiales, el escrito no sugiere tal cosa. Es decir, una de las tradiciones, de las tantas tradiciones que nosotros hemos guardado durante siempre, es aquella idea que se nos vendió de que esta torre, la Torre de Babel, llegaba al cielo, porque aparentemente así dice el pasaje. Hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. El hebreo dice su cabeza en el cielo. Bashemo Hashamaim, con su cabeza en el cielo. Es decir, por causa de este pasaje mal entendido o de este verso, se ha guardado por siempre la tradición que nosotros, repito, también vimos desde niños. Se ha guardado esa tradición donde supuestamente esta torre literalmente llegaba al cielo, ¿no? Estaba en el cielo, pero a eso no se refiere el pasaje. La expresión la cima de los cielos o su cima en los cielos es una hipérbole, es decir, una forma de exagerar una realidad, y se encuentra en inscripciones mesopotámicas para celebrar las torres altas. Esta misma expresión aparece en Mesopotamia y se usaba para hablar de torres altas, no que llegaban al cielo como un rascacielos moderno, sino simplemente eran torres altas y ya, ¿no? Y hacerse a través de ella un nombre perdurable. Así que la Biblia en esta parte no se refiere a que la torre, aunque obviamente esto no es histórico, pero no se refiere a que la torre de Babel literalmente llegaba al cielo, sino simplemente es una expresión de que las personas querían hacer su nombre perpetuo, ¿no? Dejar un monumento eterno. Un valle de la tierra de Sinar, dice la Biblia, y el término hebreo para valle también podría significar llanura, y esto encajaría mejor en el contexto mesopotámico. Recuerden, del Génesis 1 al Génesis 11 se nos narra bastante mitología mesopotámica. Tiene una influencia mesopotámica abrumadora, incluyendo el relato del diluvio que aparece por primera vez en Mesopotamia, y otras tantas cosas. La narración bíblica de la Torre de Babel comienza con la afirmación de que el mundo entero hablaba una sola lengua, ¿ok? Entonces, en los pasajes que vimos hace un momento, se dice esta realidad. Se dice que la gente hablaba una sola lengua y unas mismas palabras, es decir, una misma forma de pensar. Y por lo tanto, Dios los castiga
dividiendo sus lenguas y así ya no se entendieron entre sí. Bueno, eso dice el Génesis 11, pero la realidad es que los hijos de Noé hablaban diferentes idiomas y vivían en distintos países mucho antes de los acontecimientos que se describen en este relato. Es decir, siguiendo la secuencia de Génesis, la Torre de Babel ocurre después del diluvio. Por eso supuestamente también intentaban hacer una torre alta para que no murieran nuevamente en el diluvio, ahogados. Entonces, el problema es que pasajes antes, inclusive un capítulo antes, en Génesis 10, se nos habla la división de los descendientes de Noé a través de sus hijos y se nos dice que esos descendientes de Noé de inmediato habían ya poblado la tierra, habían ya sido divididas según qué, según su familia, su nación y su lengua o su idioma. Génesis 10:5 es un ejemplo, pero hay muchos otros y dice, de esto se poblaron las islas de las gentes, está hablando de los descendientes de Noé, en sus tierras según sus lenguas, familias y naciones. Es decir, que la Biblia nos marca que antes de la Torre de Babel ya había idiomas, ahí no se inventaron. Ya había naciones, ya había familias, ya había división de lenguas, familias y naciones. Por lo tanto, el relato del Génesis 11 es contradictorio al Génesis 10. No, no entiendes. Lo que pasa es que el Génesis 10 está profetizando lo que pasó después de Babel. No, si tú lees con sinceridad, honestidad, Génesis 10, te vas a dar cuenta que no está hablando de acontecimientos después de la Torre de Babel, sino de acontecimientos antes de la Torre de Babel. Y como en muchos otros casos, estos breves versos del Génesis 11 sobre la Torre de Babel son versos que si tú los quitas de la Biblia, el pasaje sigue teniendo sentido. Recuerdan que hace unos días hablamos del tema de los Nefilim de Génesis 6 y vimos que si nosotros anulamos los primeros 4 versos de Génesis 6, donde se habla de los gigantes o Nefilim, lo que sea, el resto del pasaje antes y después sigue teniendo sentido, porque son pasajes superpuestos en esos relatos. Es decir, en la tradición antigua ni tan siquiera existían, simplemente fueron ahí como que añadidos para pues explicar ciertas cosas. Pero el problema es que pasa esto, contradice otras partes de la Biblia, porque son tradiciones puestas en otro momento. Génesis 6 de los gigantes contradice a Deuteronomio, donde se habla de que también seguían existiendo gigantes después del diluvio. Supuestamente tuvieron que morir en el diluvio los gigantes, pero después aparecen en la historia de la conquista con Anak, el último de los gigantes, de los Nefilim. Así aparece en hebreo, que era Nefilim. En Génesis 6 aparece la misma palabra para hablar de estos seres caídos y de sus hijos. Entonces, ese es el problema, que las tradiciones como fueron superpuestas en diferentes tiempos por diferentes escuelas de pensamiento, porque la Biblia no la escribió Dios, aunque así te hayan enseñado, la escribieron escuelas de pensamiento judías, pues obviamente acaban contradiciéndose. Génesis 11 se contradice a Génesis 6. No, no se contradice. Bueno, según la imaginación no se contradice. Según los malabares teológicos no se contradice. Pero según la inteligencia más nata que alguien puede tener, sí se contradice. Entonces, pues bueno, aquí vemos que Torre de Babel puede ser una disputa que también, o también un rastro de aquella disputa tan importante que había entre nómadas y sedentarios. En la Biblia, repito, los nómadas son vistos con buenos ojos y no los sedentarios. Ahora bien, ¿qué es esta Torre de Babel? Su mismo nombre lo dice, Babel, Babilonia. Bueno, también este juego de palabras que usa la Biblia sobre Babel, que significa confusión, en el origen de la palabra Babel real, o sea, se llama etimología, la ciencia que estudia el origen de las palabras, no significa confusión. Es un juego de palabras que también usa muy a menudo la Biblia como Adán y Adamá, el hombre salió de la tierra. Es un juego de palabras porque se parecen, pero en su origen no están ligadas, ¿no? Esto es solamente un recurso que usan los escritores de la Biblia, pero no significa tampoco que sea real. Entonces, Babel en su origen no significa tampoco confundir. Bueno, ahora,
Entonces, ¿de dónde toma inspiración este relato de la Biblia? Pues como ya vimos, la toma de Mesopotamia y de un edificio que en Mesopotamia claramente sí fue histórico. Y aquí viene una aclaración porque hay cada loquito hablando en internet, y yo me incluyo si quieres, yo soy un loco, pero por lo menos te pongo bibliografía. Pero hay otras personas que sacan argumentos, pero bien fumados, no sé de dónde. Y hace poco vi una persona por error, no hubiera querido ver eso, lo hubiera evitado, pero por error vi un video de una persona que decía que la Torre de Babel es un relato histórico. O sea, ya vimos que la Biblia no es histórica, ya lo sabemos, pero hay gente que sigue no solamente insistiendo, sino aferrándose a la idea de que la Biblia es histórica, que es una historia real. No sé, hay muchos adjetivos que se le pueden decir a ese tipo de personas que me censuran el video si los digo, ¿no? Porque no son nada buenos ni halagos, pero el punto es que no es así. Y el argumento de esta persona que decía que la Torre de Babel es un relato histórico es porque dice que en Babilonia o en Mesopotamia se descubrieron edificios semejantes a los que la Biblia marca. Y sí, sin duda, existen esos edificios, pero el hecho de que exista un edificio en Mesopotamia y después la Biblia lo registre, no significa por eso que el relato de la Biblia es real, porque para eso tendríamos que fechar los relatos de acuerdo a esos edificios y muchas otras tantas cosas que no es así. Pero bueno, eh, después hablaremos más a detalle de ese tipo de cosas, pero haciendo breve esta charla. La influencia, los escritores bíblicos la toman de un edificio, templo que existía en Mesopotamia, donde ellos estuvieron cautivos, que es el llamado Sigurat. ¿Ok? El Sigurat era un monumento con una base cuadrada. Era un monumento con una base cuadrada o rectangular, escalonado en varios niveles, en el último de los cuales se erigía un templo. Esas escaleras literalmente para ellos subían al cielo. El nombre Sigurat deriva del verbo acadio sakuru, que significa literalmente construir en alto. Ahora bien, en el 5000 antes de Cristo, en la región de Mesopotamia, se construían los primeros sigurats y estos fueron el centro o el centro real de las ciudades sumerias, es decir, fueron abundantes y fueron muy importantes para la región de Mesopotamia. Aquí tenemos el más importante de ellos, el más famoso, que es también conocido como Etemenanki. Etemenanki es todo este cuadrado grande, porque es un complejo de templos y de lugares importantes. Para ellos era el centro del mundo. Para ellos, a partir de este lugar se empezó a crear el mundo. Los dioses, a partir de acá, crearon el mundo. Es la zona cero para ellos. Como ven, aquí tenemos una torre escalonada y al final es un edificio azul. Ese edificio azul es el templo de Marduk. Este lugar fue restaurado, ampliado y mejorado, ni más ni menos, por Nabucodonosor II, el rey que deportó a Israel. Él embelleció todos estos lugares, los mejoró y además de que hizo una especie de vía, de peregrinaje, tiene otro nombre, pero bueno, ahora lo recuerdo, una vía, una calle, para que se entienda, donde hacían esa peregrinación con el dios Marduk cada año, en el día del Año Nuevo, y lo sacaban de la ciudad por la puerta de Ishtar y había un gran festín. Hay un tema en este canal sobre Nabucodonosor II donde lo explicamos, así que puedes verlo gratis en este canal y vas a ampliar el conocimiento al respecto, pero basta entender que esto era para ellos el lugar más sagrado. Este es el templo de Marduk, el sigurat principal que vieron los judíos cuando llegaron a Babilonia. Y obviamente este lugar tan importante, tan monumental, tan impresionante, fue algo que impactó para siempre la psique judía, la mente judía. Hay un antes y después de Babilonia en el pueblo judío, sin lugar a dudas. Cambiaron su escritura después de ese exilio, cambiaron su religiosidad, cambiaron su forma de ver absolutamente todo, inclusive hasta su gobierno. Entonces, por lo mismo,
esta torre es la que están viendo ellos y esta sin duda fue la que inspiró al relato de la Torre de Babel. La Biblia, como hemos explicado, tiene algo que se llama contracultura. ¿Qué significa esto? La contracultura es una forma de escribir donde se ataca o se humilla o se desprestigia a un imperio que es más importante que ellos y que esa humillación no se puede hacer de forma real. Es decir, ellos no podían destruir Babilonia, el pueblo judío, ni pensarlo. Pero ¿qué podían hacer? Que a través de sus relatos ellos podían destruir a Babilonia. Ellos no podían contra Egipto. A través de sus relatos, como el Éxodo, vencieron a Egipto, lo destruyeron a través de plagas, humillaron a Faraón, mataron a su primogénito. Esto se llama contracultura, una especie de humillación y ataque al enemigo, pero de forma literaria. Entonces, en la Torre de Babel se destruye la torre más importante de Babilonia, su templo principal, el centro del mundo, y entonces, ¿quién gana? Pues gana Yahvé, ¿verdad? Pero ¿esto qué es? Esto es simplemente escritura, literatura, ¿no? Obviamente nunca pasó. Ahora bien, el Sigurat era el lugar ideal para la construcción de altares y lugares de culto, y ha sido siempre la cumbre de las montañas, o bien en la cumbre de las montañas antes era el lugar por excelencia de culto, y hablar de las montañas artificiales, como son estos templos, es referirnos a las torres de 7 pisos, tenían 7 pisos, conocidas como Sigurat, que aseguraban la presencia de los dioses. En el último piso de estas torres se consideraba que estaba la habitación del dios principal. El propósito del Sigurat era llevar a los principales sirvientes de un punto alto situado en la tierra hasta los cielos, y se entendía que los dioses vivían en lo más alto, por lo tanto, para tener una buena comunicación era necesario llegar tan cerca como se pudiera de ellos. La historia de la Torre de Babel transforma el Sigurat mesopotámico construido con ladrillos en contraste con las estructuras de piedra cananeas. Si te das cuenta, en los pasajes primeros que vimos del Génesis, nos dice que ellos cosieron ladrillos y levantaron esta torre. Recalcan ese tipo de material que usaron. ¿Por qué? Porque en Canaán, de donde surge Israel, las estructuras que ellos tenían y templos que ellos tenían eran a base de piedra. Ya hemos visto videos sobre eso, ¿no? Los llamados, había muchos templos cananeos, muchos, y todos eran solamente de piedra, piedras grandes, piedras pequeñas. Estaban los llamados Gilgal, que eran círculos de piedra, los altares de piedra, todo era de piedra en Canaán, ¿vale? Pero aquí hay una variación, porque en Mesopotamia se construía a través de ladrillos, y ese punto es muy importante para mostrarnos que ellos están hablando en contra de Babilonia, y hacen esta distinción por eso, que eran ladrillos, no eran piedras. Y por supuesto, esta historia de la Torre de Babel se convierte en una fábula monoteísta, es decir, donde Dios triunfa sobre los malvados. Al igual que en otras ocasiones, la Biblia hebrea adopta tradiciones mitológicas de otras culturas y las adapta a su nueva fe, dándole un toque propio y nuevo que exportó a todo el mundo a través del cristianismo. Y es por eso que hoy en día, miles de años después, seguimos hablando de esos relatos que el pueblo judío adaptó y construyó, pues para su propia fe en el tiempo de la escritura bíblica. Los dioses, Dios y los dioses, mitología bíblica de Walter Betts, recomendación académica. Génesis, Robert Alter, comentario al Génesis, traducción y comentarios al Génesis de Robert Alter. Ok, también tenemos, hay muchos libros, pero bueno, entre tantos ellos, Gary Grenberg con 101 mitos de la Biblia, cómo crearon los antiguos escribas los relatos bíblicos, 101 mitos de la Biblia. Hasta acá la pequeña charla de este día, pero volveremos con más. Síguenos en nuestras redes sociales, en TikTok, bajo el mismo nombre, La Historia No Contada, en Facebook, a través de mi nombre, Donato Martínez Montalvo, y suscríbete al canal, dale like, comparte, y así vamos a poder llegar juntos a muchas, pero muchas más personas y poder salir
de estos mitos para aterrizar a la realidad que tanto y que tanta falta nos hace. Un fuerte abrazo a todos, estimados amigos, y nos saludamos muy pronto. Gracias y que estén muy bien.